comenté, esta es un poquito la guía de lo que vamos a ver, los usos más comunes, las reglas que debemos de tener en cuenta y qué más equipos necesitamos para adecuarlos de la forma correcta dentro de una instalación. Ok, ¿cuál es la necesidad principal que tenemos con un sistema de sound masking? Necesitamos tener privacidad en una conversación en un lugar abierto. Necesitamos tener un sistema de enmascaramiento de audio. Necesitamos lidiar con la acústica, que es lo primero que debemos de tener. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que vamos a encontrar dentro de que nos puedan hacer ya sea los clientes, los arquitectos o los ingenieros acerca de estos sistemas de enmascaramiento de audio? Vamos a ver los diseños, cómo se debe diseñar para un integrador. Consejos para el proceso de venta, que también es muy importante porque hay que plantear una situación real de lo que podemos y no podemos llegar a hacer. Vamos a hacer un checklist o una lista de verificación en el sitio directamente para ver que cumpla con las características necesarias. ¿Qué selección de altavoces? Ya que, ojo, y esto es muy importante lo que les voy a decir, no todas las bocinas pueden generar el sound masking. En particular, ahorita vamos a ver las de Lobo, pero tenemos otras marcas de bocinas, por decir un ejemplo, Sonance, que podemos utilizarlas para hacer un enmascaramiento de audio. Entonces, es importante poder tener una segunda opción, no por precio, sino también por estética, para que realmente combine dentro de nuestro mundo. Espacios, o sea, qué tipo de lugares necesitamos espaciado dentro de los altavoces. La instalación del sistema y un pequeño resumen de lo que veremos hoy en el sistema. Listo. Discutiremos los principios generales necesarios para que un integrador, o sea, ustedes, diseñen e instalen con éxito un sistema básico de enmascaramiento de sonido. ¿Por qué digo un sistema básico? Como les comenté, este sistema es tan básico o tan complejo como ustedes los quieran hacer. Con este curso en particular, ustedes van a poder desarrollar una infraestructura de un sistema básico del sistema sin necesidad de tener un conocimiento muy amplio acerca del mismo. Esta presentación, recuerden que no está destinada a servir como un libro de texto de ingeniería muy completo para cubrir el tema de enmascaramiento de sonido. Es simplemente para revisar todos los bases y fundamentos de este sistema. Lowell recomienda que el integrador contrate los servicios de un consultor acústico certificado. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, existen ingenieros certificados específicamente para el enmascaramiento de sonido. Recordemos, en Latinoamérica y en México no tenemos muchas veces estas capacidades, entonces nosotros debemos de aprender de cierta forma cómo podemos hacer este sistema de enmascaramiento de sonido. Listo, vamos a la siguiente. Ok, ¿qué es lo que encontramos en problemas? La tendencia actual en el diseño de espacios de oficina es utilizar planos de oficinas abiertas, o sea, que dentro de una oficina ya han crecido, no sé, en Latinoamérica, a ver si Rodolfo nos puede apoyar ahí, han crecido mucho los coworkings aquí en México. ¿Qué son los coworkings? Son espacios totalmente abiertos en donde en lugar de cada uno tener una oficina propia, tú rentas un espacio determinado para hacer uso de las áreas comunes, de las salas de juntas y muchas veces contratas un cubículo o dos para tener tu oficina real dentro del mismo espacio. En México ha crecido eso exponencialmente con empresas como WeWork, como Coworkings, como MVP. Hay muchísimas empresas que ya se dedican específicamente a esto. ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, como una empresa en particular, de hecho, nosotros aquí en Polaris Controls tenemos un coworking contratado en WeWork, en donde nosotros tenemos las oficinas de Polaris México. Entonces, eso les puede dar idea de, en lugar de tener unas oficinas de nosotros directamente, podemos compartir un espacio, eso nos apoya para bajar la renta, pero también nos apoya para tener espacios bastante grandes para poder hacer cursos con ustedes. Si alguien está aquí dentro del webinar conectado desde Ciudad de México, seguramente alguna vez, ya sea que ya haya ido con nosotros a WeWork o ya lo hayamos hecho una invitación para que ustedes vengan. ¿Qué problemas tenemos principales dentro de estos espacios? Bueno, tenemos dos problemas principales. La poca privacidad y las distracciones adicionales. ¿Qué es lo que podemos lograr con un enmascaramiento de sonido? Justamente eso, bajar la capacidad
de distracciones que podemos tener por otras personas hablando por teléfono o contestando un correo o escuchando música. Lo que permite el enmascaramiento de audio es como que crear unas paredes virtuales dentro de los espacios para que nosotros podamos cortar de cierta manera las frecuencias para que no nos estorbe el ruido. Eso es lo que hace directamente un sistema de enmascaramiento de audio. El aumento de la privacidad en un área de oficina abierta puede crear un ambiente de trabajo mucho más agradable y mejorar la productividad en la oficina. Ok, ¿qué sistemas o qué áreas en particular de directamente podemos encontrar sistemas para utilizar el enmascaramiento de audio? La primera que vemos son salas de reuniones privativas o oficinas privadas. Ese es el número 1 de nuestro ROC que utilizamos. También tenemos salas de corte de justicia. De hecho, aquí en la Ciudad de México, en el área donde están los abogados y los jueces, tienen un enmascaramiento de sonido para que justamente los abogados puedan estar deliberando entre ellos mismos y los jueces no puedan escuchar esta información, o también si hay un jurado presente, que el jurado esté un poquito absorto. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Que podemos encender y apagar a nuestro gusto un sistema de enmascaramiento para poder tener una cierta privacidad en el punto donde nosotros queremos. Si ustedes se acuerdan de una serie de televisión de los años 70 aproximadamente, que se llamaba El Superagente 86 con Maxwell, que ellos entraban a una sala de juntas y bajaban unos conos gigantes como de plexiglas en cada uno para que la conversación fuera totalmente privada. A última instancia nunca servía porque Maxwell siempre interrumpía y no servía y se lo quería subir y quitar y cosas por el estilo. Ese era el fundamento básico de un sistema de enmascaramiento de audio, como la tecnología a lo largo del tiempo de lo que pasan van descubriendo nuevos sistemas en particular. Después tenemos también los consultorios médicos. En Estados Unidos y en México existe una ley que se llama la ley IPA. Esta ley directamente habla acerca de la privacidad entre la plática de un médico y un paciente. Entonces, en algunos países también está regulada de esta forma, en otros puede variar, pero es importante tener esto en cuenta. Un consultorio médico es un lugar en donde te pueden dar un diagnóstico que puede crear un estrés emocional o cualquier cosa, y lo que menos quieres es compartirlo con más gente directamente y tener la privacidad que se necesita dentro de ese sistema en particular. Entonces, dentro de un consultorio médico tú puedes tener un enmascaramiento de sonido para que la persona o personas que estén en una sala diferente, como puede ser una sala de espera, y el consultorio médico no llegue a haber una filtración de información que puede ser bastante incómodo para el paciente en dado caso. Por último, también tenemos las salas de estudio comunales. Para universidades, por ejemplo, esto es algo muy, muy bueno directamente, porque pues ya no nos permite copiar de forma oral, sino que ya tendríamos que mandar el papelito por el mueble para que nos puedan pasar las preguntas y las respuestas correctas de un examen. Dentro de esta sala de estudio directamente, esta es una universidad, si mal no recuerdo, está en Morelia, en donde todas las salas de estudio tienen un sistema de enmascaramiento de audio. Esto lo que permite hacer justamente es esto, tratar de que cada una de las personas esté concentradas dentro de su tarea y no tener distracciones adicionales. Ahora, ¿cómo funciona el enmascaramiento de sonido? Como les dije desde el principio, muchísimas personas, y yo me incluyo, yo pensaba erróneamente que el sistema electrónico de enmascaramiento de sonido engullía mágicamente los sonidos no deseados. Entonces siempre me quedaba con esta cara directamente. Han habido algunos productos como los auriculares especiales de cancelación de sonido para viajes aéreos que cancelan justamente los sonidos no deseados, en particular los sonidos de una turbina de motor o de un bebé llorando o cosas por el estilo. Esto funciona en un espacio muy confinado. Los auriculares nos los ponemos alrededor o sobre el oído, o en algunos casos ya dentro del oído, y podemos tener una cancelación de sonido, porque directamente eso lo estamos haciendo en un área muy pequeñita. Ahora, ¿qué pasa esto?
Si nosotros lo cambiamos esta tecnología a ponerlo en una habitación abierta totalmente, cambia totalmente esto, ya que la cancelación de sonido no sería una buena opción. Un sistema de enmascaramiento de sonido lo que hace no engulle el sonido en absoluto. De hecho, hace exactamente lo contrario. En realidad, lo que hace un sistema de enmascaramiento de sonido es añadir ruido ambiental a la zona. El ruido de enmascaramiento que utilizamos normalmente, y eso es una de las cosas que también yo pensaba mal, es que se utilizaba el típico ruido rosa o ruido blanco, pero realmente no. Es una frecuencia que se determinó un nombre que se le llama NC40. Esta frecuencia en particular lo que hace es que trata de enmascarar el ruido de forma correcta directamente con la frecuencia más acercada a lo que es la voz humana, que es lo que nosotros queremos tratar de añadirle ese sonido. Lo único que hace un sistema de enmascaramiento es aumentar el ruido ambiental de una área sin que sea incómodo para escuchar. Muchas veces, de repente, la gente puede pensar que el ruido de enmascaramiento suena como una unidad de aire acondicionado encendida. De hecho, hubo un estudio en Estados Unidos en donde se puso el sonido de enmascaramiento y la gente se empezó a poner sus chamarras y suéteres porque pensaron que el aire acondicionado del lugar estaba encendido. Entonces, aproximadamente eso es lo que suena cuando nosotros estamos escuchando un área de enmascaramiento. Lo que nosotros queremos hacer es justamente tratar de tapar ese sonido directamente. Hay algunos sistemas todavía en el mercado que se le llama como sistemas de ruido blanco, sistemas de ruido rosa, como los dije, pero realmente estos sistemas no utilizan ni el ruido rosa ni el ruido blanco, sino que incorporan el ruido filtrado o la frecuencia filtrada específica del NC40. Hay un libro de texto que habla durante 3 capítulos acerca de esta frecuencia en particular. Yo como al capítulo y medio me quedé medio dormido porque habla demasiado de curvas, de frecuencias. Es algo muy, muy completo y muy complejo. Si a alguien le gusta este tipo de complejidad, les puedo mandar el título del libro para que ustedes lo puedan buscar. De hecho, es una tesis que está en el MIT de Massachusetts, en donde hablan justamente acerca del enmascaramiento de sonido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener más en cuenta dentro de un enmascaramiento de sonido? Lidiar con la acústica del lugar es lo primero que debemos hacer. Por eso puse esta imagen de mantén la calma y ser realista. Muchas veces pensamos que ya llegamos con el sistema de enmascaramiento, colocamos las bocinas y mágicamente ya va a dejar de haber un problema. Yo lo pensaba en particular. Realmente los diseñadores de oficinas deben de intentar proporcionar soluciones acústicas en las áreas que requieren privacidad al hablar antes de recurrir a un sistema de enmascaramiento electrónico. O sea, realmente el enmascaramiento electrónico debería de ser lo último que deberíamos de pensar dentro de una solución para una oficina. Las opciones adecuadas sobre la ubicación de ventanas, construcción, acabados en paredes también pueden cambiar, materiales en techo, revestimientos en suelos, materiales como mamparas, que son las que parten las oficinas en un espacio muy abierto. Tenemos que tener en cuenta los accesorios de iluminación. Todos estos elementos pueden mejorar la sensación o la separación convencional al reducir los reflejos del sonido. Nosotros podemos bloquear el sonido con diferentes acabados y diferentes materiales dentro de las paredes, techos, pisos, paredes, las mamparas acústicas que podemos llegar a utilizar y podemos bloquear la transmisión de esos sonidos. Eso es lo primero que debemos de pensar antes de hacer un enmascaramiento de audio. Todos son los elementos que podemos utilizar para poder mejorar la capacidad de la habitación o los espacios donde queremos colocar un enmascaramiento de sonido. Cuando ya directamente llamamos a un integrador, a ustedes, por teléfono, para proporcionar una oferta por un sistema, los errores acústicos seguramente ya fueron cometidos. Y las correcciones de estos errores seguramente pueden ser en muchos casos costosas para el cliente. Es por eso que debemos de ser realistas al entregar una cotización o una colaboración directamente para tener dentro del espacio a un cliente.
Es decirles realmente qué condiciones son las que tenemos actualmente y qué es lo que va a pasar cuando coloquemos un sistema de enmascaramiento de audio y cómo podemos mejorar el espacio con diferentes materiales para hacerlo. Muchas veces la acústica puede estar fuera de control. Esa discusión sobre cualquier problema con la acústica antes de que se venda el sistema debe de existir. Podemos reducir la posibilidad de que el cliente se moleste con esto. Porque recuerden, un cliente cuando piensa en un enmascaramiento de audio tiene unas expectativas muy altas de que el sistema va a ser una maravilla y ya no va a tener problema alguno. Aquí podemos ver un problema acústico directo de cómo podemos resolver rápidamente, cómo cambiando simplemente la posición del mobiliario de un espacio, podemos reducir drásticamente la cantidad de ruido que necesitemos o de equipo directamente para proporcionar un buen enmascaramiento de audio dentro del lugar. En la primera slide que vemos del lado izquierdo, aquí vemos que los interlocutores se ven directamente con una vista concreta. ¿Esto qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un punto de visión que yo estoy viendo a una persona de frente, es muy posible que yo escuche esa conversación porque me está volteando a ver y las ondas sonoras que salen de su boca pues viajan en mi dirección directamente. Si nosotros cambiamos simplemente el mobiliario para que las personas no estén encontradas físicamente de frente, eso nos va a ayudar a que tengamos una privacidad mayor. Entonces, cuando vayan a hacer una recomendación de un enmascaramiento, no solamente tenemos que recomendar el equipo, es muy importante que también recomendemos cambios en el mobiliario, en la iluminación, tal vez colocar algunas trampas de sonido en las paredes, revisar las ventanas y ver la posibilidad de colocar persianas o cortinas para poder reducir la reflexión que pueden crear estos elementos para escuchar una conversación directamente. Entonces, un buen diseño de oficina abierta debe de considerar que todas las superficies reflectantes no existan dentro del espacio. Eso nos va a ayudar a que el enmascaramiento de audio cumpla su función principal, que es realmente ya nulificar completamente, añadiendo ruido ambiental al espacio que tenga una muy buena performance, un muy buen rendimiento dentro del mismo sistema. Aquí podemos ver otro claro ejemplo y era lo que platicaba. No sé cómo se dice mamparas o si realmente utilizan ese término en Latinoamérica. Las mamparas son lo que utilizamos para armar los cubículos dentro de una oficina abierta. Hay algunas oficinas que son abiertas, pero que quieren tener un cierto nivel de privacidad. Entonces se construyen cubículos con escritorios para que cada una de las personas se sienten. Pero hay aquí dos problemas principales. Primero, tenemos que tener en cuenta que muchas veces el sonido puede viajar a través de la mampara por el techo, entonces debemos de tener dos elementos muy claros. ¿Qué tipo de iluminación tiene el espacio determinado? Hay algunas luces que, por ejemplo, son cóncavas, presentan un tipo de diseño cóncavo dentro del mismo como si fuera un satélite. Entonces, lo que permite es que cuando llega la voz a esa lámpara en particular, la lámpara va a reflectar el sonido, pero lo va a reflectar en una dirección totalmente opuesta. Entonces no tenemos mucho problema de reflexión dentro del mismo, o también puede rebotar varias veces dentro de esa misma lámpara. Si nosotros tenemos una lámpara, como en el ejemplo del lado izquierdo, nosotros tenemos una lámpara totalmente recta, ahí sí podemos tener una reflexión total de sonido, en donde podríamos escuchar una conversación, no importa que tengamos una mampara de frente. Ahora, pasa exactamente lo mismo con los muros. Si nosotros de repente, en lugar de estar volteando a ver a una persona, simplemente hablamos hacia otra dirección, y es lo que pasa ahorita, si yo estoy viendo de frente directamente a la computadora. Si me llego a voltear, ustedes van a escuchar que mi voz cambia, aunque me van a seguir escuchando directamente, porque la voz está rebotando en la pared que tengo dentro del espacio en donde estoy. Entonces, justamente ese sonido de rebote es el que tratamos de evitar hasta cierto punto. Nosotros podemos utilizar diferentes tipos de materiales acabados. De hecho, hay algunos acabados acústicos que están diseñados para que parezcan tabla roca y se pierdan dentro de los elementos de decoración del mismo.
Aquí podemos también justamente ver los muros de separación o las mamparas, como las conocemos aquí en México, qué es lo que nos permiten hacer. Hay algunas mamparas que se llaman mamparas bajas, que simplemente son para definir un área de la otra. Estas mamparas en particular no nos sirven absolutamente para nada en cuestión acústica, porque no nos van a tapar absolutamente nada del sonido que esté llegando de un punto al otro. Hay otras mamparas que son mucho más altas, están aproximadamente de 1,80 m, que cuando tú estás sentado ya puedes tener un cierto grado de privacidad, pero es muy importante. Hay unas mamparas que son de muy bajo costo, que permiten que el sonido viaje de una mampara a otra porque no tienen un material muy denso dentro de mismo de ellas. Entonces, cada vez que veamos una mampara debemos de revisar si el material es lo suficientemente denso para que no permita que la voz pase de un lado al otro. Ok, vamos a ver, en resumen, qué es lo que necesitamos revisar. En un mundo perfecto, todas las mejoras arquitectónicas y acústicas prácticas deben considerarse para maximizar el aislamiento del habla antes de considerar la instalación de un sistema electrónico de enmascaramiento. Muy a menudo todos estos errores acústicos ya se han cometido y lógicamente la instalación, ya directamente el dueño llama a un integrador como ustedes para instalar un sistema de enmascaramiento. Esto es para tratar de corregir los errores que ya se han cometido. Nadie gana una situación en la que un sistema de enmascaramiento de sonido se instale en una habitación con una mala acústica. Si el lugar ya tiene una pésima acústica, el enmascaramiento lo único que va a hacer es aumentar el ruido que tengamos dentro de la misma habitación, pero no va a mejorar las condiciones para hacer un enmascaramiento. Entonces debemos de tomar en cuenta, antes de hacer todo esto directamente, cuando queremos controlar lo que no se pudo hacer desde un inicio. Es muy importante esto. Y debemos de tener en cuenta una planeación arquitectónica correcta. Si no se hizo en el momento de la construcción, debemos de comentarle al cliente o al usuario final que necesitamos hacerla de cierta forma. Después de esto, debemos darnos cuenta de las limitaciones y ser realistas de lo que puede o no llegar a ser un sistema de enmascaramiento. Las buenas prácticas, como ya lo comentamos, cambio de mobiliario, posición del mismo diferente, cambio de luminarias, colocación de trampas de audio en diferentes lugares como techos, pisos y paredes, se debe de considerar antes de proponer un sistema electrónico de enmascaramiento. Por último, el sistema en sí no funciona. Necesitamos tener estos puntos a favor para que el sistema funcione de forma correcta y sea realmente un enmascaramiento electrónico lo que estemos llegando a localizar. ¿Se acuerdan de la película del Lobo de Wall Street? Seguramente sí, muchísimos de ustedes. De hecho, es una de mis películas favoritas, en donde hay una escena en donde de plano un agente de la bolsa se tiene que meter debajo del asiento para tratar de cerrar un negocio por la cantidad de ruido y bullicio que hay. Este es un ejemplo claro de lo que un enmascaramiento de audio en la vida podría tratar de arreglar. Si nosotros tenemos, como lo vemos en la fotografía, un espacio totalmente abierto en donde tenemos personas viéndose de forma directa, no hay mamparas de separación, toda la parte trasera de la fotografía tiene cristales de piso a techo. Esta es la pesadilla para un sistema de un enmascaramiento de audio electrónico. Si ustedes ven esto directamente y que un cliente quiere tener un sistema de enmascaramiento, lo mejor es decirle al cliente que no es posible que con un sistema de estas capacidades puedan mejorar el espacio. Ahora, vamos a algo más terrenal. Un ejemplo sería el siguiente. Tuvimos un caso de un cliente que tiene call centers, en donde 100 personas están hablando por teléfono todo el día con los clientes. No hay muros de separación, los escritorios están uno al lado del otro directamente. Lo que utilizan son diademas directamente para tratar de encerrar el sonido lo más posible, y el piso es de baldosa. Entonces, realmente tenemos la pesadilla. El cliente habló a un integrador de aquí de Ciudad de México para tratar de solucionar esos problemas. Se les comentó acerca del enmascaramiento del audio y nos hablaron a nosotros, justamente por ser los representantes de Lobo,
para tratar de ayudarlos con este problema. Cuando hicimos la visita, vimos el espacio y vimos todo, pues dijimos, ok, pues vamos a ver cuáles son las condiciones que necesitamos. Visitamos primero el call center totalmente vacío, sin personas, y dijimos, no se ve ningún problema de lo que pueda haber fuera de colocar un sistema de enmascaramiento para tener ciertas cortinas entre los escritorios, ¿no? Y después hicimos una segunda visita con el call center operando al 100%. Era imposible escucharse a sí mismo. Entonces, imagínense un sistema de enmascaramiento, lo único que iba a hacer es agregar ruido, pero no iba a solucionar el problema de tener una separación ni física ni virtual dentro del mismo espacio. Entonces, hay lugares en donde el enmascaramiento de sonido, por más que queramos utilizarlo, es imposible hacerlo. Ok. Bueno, estas son unas de las preguntas frecuentes que les podrían llegar a hacer algunos de sus clientes, o en su caso también algunos de ustedes se podrían estar preguntando. ¿Qué es el ruido de enmascaramiento de sonido? Bueno, como ya lo vimos, es un sonido que se genera de forma electrónica. Muchas veces, como ya lo comentamos, se les llama como sistemas de ruido blanco o ruido rosa. Ninguno de los dos términos es técnicamente correcto. Realmente el sistema utiliza una frecuencia predeterminada que se llama NC40. ¿Qué es lo que hace esta frecuencia en particular? Es que inyecta ruido ambiental, que es parecido a lo que fuera un sistema de aire acondicionado, una salida de aire acondicionado, para generar un sonido ambiental mayor y enmascarar la voz, que es la frecuencia que nosotros queremos tratar de eliminar dentro de un espacio. Ok, ¿cuáles son los principales beneficios de un sistema electrónico de enmascaramiento? Bueno, el principal beneficio de introducir un sistema de estas características dentro de un espacio es mejorar la privacidad del habla. Lo único que hacemos es aumentar el ruido ambiental en el área problemática. El segundo beneficio que podemos tener es la reducción de distracciones causadas por los ruidos de tráfico exterior, teclados, mouse haciendo clics o conversaciones cercanas. Lo que nosotros queremos tener es en un espacio de una sala abierta es tener mayor productividad con las menores distracciones posibles. Un enmascaramiento de audio logra estas dos características principales. Ok, ¿dónde se encuentra normalmente un sistema de enmascaramiento de sonido? Algunos altavoces, y lo vamos a ver más adelante, de enmascaramiento son activos, o sea, eso dice que requieren de corriente eléctrica. Hay otros que son pasivos, entonces nosotros necesitamos un área como un site para colocar los generadores de ruido que vamos a tener, los amplificadores, los ecualizadores y todo lo que vamos a necesitar para utilizar un sistema de enmascaramiento. Ok, ¿dónde están instalados los altavoces del enmascaramiento de sonido? En la mayoría de los casos, los altavoces se encuentran por encima del techo. Esto es muy importante. Tenemos que ver qué tipo de material vamos a tener. Si tenemos las galletas, existen unas galletas acústicas, que es la cuadrícula o la retícula que se utilizan mucho en los espacios de oficina. Esto va a ir por encima de esos materiales, o sea, físicamente no vamos a ver una bocina expuesta. Ahora, si utilizamos algunos materiales como tabla roca o algunos materiales similares, ahí sí necesitamos altavoces que estén empotrados en ese techo y que tengan el disparo hacia abajo. Una de las preguntas que me hicieron y que realmente no pude contestar en su momento fue, ¿se puede utilizar música de fondo para enmascarar el sonido? Sí se puede utilizar la música de fondo, pero lógicamente esto va a elevar el nivel de ruido ambiental que podamos tener en un área. De hecho, existen ahorita ya varias empresas y yo he encontrado varios videos en YouTube que vienen con música de fondo, y que ya vienen dentro de la misma canción, se podría decir, o de la misma música, vienen embebidos tanto la música en una frecuencia como como en la frecuencia del NC40, el sonido de ruido que necesitamos para enmascarar el audio directamente. Entonces, sí podemos hacer eso. Y aparte, Lowell tiene una bocina dedicada para que en un driver totalmente por separado tenemos la generación del ruido
en S40 y en otro driver por separado podemos tener la generación de la música de fondo para tener dentro de un sistema directamente. Otra de las preguntas que también hemos encontrado, ¿es posible alimentar música y paging a través de un sistema de enmascaramiento? Sí, sí se puede hacer. Necesitamos tener más elementos, pero sí lo podemos hacer directamente. Un sistema de paging puede ser aquí en México, por ejemplo, utilizamos mucho la alerta sísmica, la podemos configurar el sistema para que dentro del mismo sistema de audio pueda sonar una alerta sísmica o un sistema de voceo o monitoreo de voz para poder tener anuncios. Ahora, esto es muy importante y por eso de repente decíamos que tenemos algunas marcas que pueden utilizarse con un sistema de enmascaramiento de audio. No todas las bocinas pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque las bocinas utilizan un tap para utilizar una línea de 70 volts, que es lo que usualmente vamos a utilizar para un sistema de enmascaramiento de audio. Estos altavoces en particular, los que ofrece Lowell, tienen sistemas de 1 watt, 2 watts y hasta 4 watts. Esto es lo único que necesitamos para tener un enmascaramiento de audio. Entonces, realmente, si ven, son bocinas con una potencia muy, muy limitada. En algunos casos hay bocinas que pueden llegarte medio watt o un cuarto de watt para tener el enmascaramiento de audio. Lo único que queremos hacer es aumentar el ruido. Ahora imagínense, si nosotros tenemos una bocina convencional, llámese de X marca, y que tenemos un tap determinado en esa bocina de 30 watts, imagínense la cantidad de ruido que vamos a estar haciendo dentro del espacio. Es por eso que se determina que las bocinas de ruido rosa tengan máximo 4 watts de capacidad de sonido. En el caso de Sonance, que es una de las marcas que también manejamos, el tap más pequeño que manejan es 3.75 watts. Entonces podemos utilizar esas bocinas en específico para utilizar un sistema de enmascaramiento de audio. Consejo en el proceso de ventas. Esto es algo muy importante directamente. La primera reunión no va a ser para darle una cotización al cliente ni nada por el estilo. Realmente lo que necesitamos hacer en la primera reunión es educar al cliente, ver cuáles son realmente las especificaciones de un sistema de enmascaramiento de audio y hay que hacer una visualización realista de acuerdo al espacio que se va a tener con el cliente. Entonces, muchas veces hay que explicarle al cliente que esta consideración de tener un sistema de enmascaramiento necesita estar acompañado dentro de un mismo espacio determinado y ese espacio determinado tal vez arquitectónicamente no sea el mejor que podamos llegar a tener. Entonces hay que ser realistas dentro de la misma primera reunión que tengamos con el cliente y tenemos que educarlos. En algunos casos directamente los clientes incluyen en estas decisiones a tomar a amigos o a personas, entre comillas, que se sienten expertos del audio y que dicen que ya con simplemente el enmascaramiento de audio se soluciona todo el problema. Debemos de plantear todos los elementos para tener un sistema de enmascaramiento de audio que funcione realmente. Segundo, tenemos que hacer una visita al sitio, tanto en condiciones totalmente controladas, como puede ser sin audio, sin personas dentro del mismo lugar. Les recomiendo que lo hagan eso directamente en la madrugada o cuando ya no hay gente trabajando directamente en el sistema. Y otra, cuando están operando al 100% de la capacidad de personas que pueden llegar dentro de ese espacio en particular. Eso nos va a dar una sensación de conocer el área cuando está totalmente sin ruido y cuando está con ruido totalmente. Entonces, podemos hacer diferentes pruebas con material que ustedes pueden llevar como un decibelímetro para checar qué tipo de refracciones podemos tener. Desde algo muy sencillo como aplaudir dentro de un espacio para ver qué tanta reflexión puede haber dentro de los mismos materiales. Todo eso nos va a servir para asegurarnos que el espacio esté arquitectónicamente correcto a lo que nosotros queremos y en caso de que no, hacer las recomendaciones necesarias para que ese espacio sí quede bien consolidado. Aquí en México, por ejemplo, no tenemos un experto para un sistema de enmascaramiento de audio,
pero sí conocemos varias empresas que se dedican a hacer paneles acústicos. Muchas veces cuando hacemos estas visitas nos acompañamos de estos expertos en acondicionamiento acústico para que nos puedan apoyar y ayudar y definir exactamente cuáles son los tipos de trampas que podemos llegar a colocar y podemos mejorar la acústica del lugar. Ok, la segunda visita es para, lógicamente, compartir al cliente los hallazgos de lo que encontramos dentro del sitio directamente. Y una de las recomendaciones que hacemos es preparar un cuestionario. Este cuestionario lo tenemos y lo vamos a subir al Drive. Es un cuestionario muy básico de las preguntas que debemos de hacer cuando estemos en sitio. Y no solamente las preguntas, la revisión que debemos de hacer. Debemos de tener en cuenta qué tipo de paredes tenemos, de qué material son, qué altura tenemos al techo, qué tipo de luminarias tenemos, si tenemos plafón abierto, si tenemos losa de concreto. Mientras más información tengamos directamente cuando hacemos una visita, va a ser mucho más fácil entregar una cotización dentro del mismo proyecto. Y no solamente para ustedes, sino si ustedes contratan una empresa externa de paneles acústicos, también va a ser mucho más fácil para ellos entregar una cotización dentro del mismo. Ahora, ¿qué selección de altavoces? Aquí podemos ver una gama de altavoces que nosotros tenemos. Si ven los altavoces, en algunos casos se ven de forma diferente porque no están apuntando hacia abajo. Era algo de lo que me preguntaba. De hecho, el sound masking está diseñado para que si en algún espacio podemos tener el tipo de retículas que vemos en la fotografía del medio, la bocina está dispersada de tal forma para que el sonido sea ambiental y no tenga una dirección hacia abajo totalmente. Eso nos permite tener un mayor control de la cantidad de ruido que podemos tener. Entonces tenemos las dos opciones. Techo, los altavoces de techo que van por encima del techo y los altavoces del techo que van ahora sí que de forma empotrada dentro del mismo. Aquí es donde ya podemos ver directamente. Tenemos la primera serie, que es la serie LT-SM, que estos son altavoces de baldosas. Estos altavoces no los vamos a ver físicamente, ya que viene con un tipo de recubrimiento que se trata de mezclar dentro del diseño de una baldosa, y lo que hacemos es tener dos tipos de altavoces. El que vemos que está apuntando hacia abajo puede generar el sonido de fondo y colocar el sistema de paging, y el que vemos que está tirando hacia arriba, ese es el generador de ruido que vamos a tener directamente. Y también tenemos los altavoces de techo con contenedores o con un backbox directamente, en donde nosotros ya vamos a poder tener directamente el sonido hacia la parte de abajo. Estas son la primera línea que manejamos. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar los altavoces o los equipos? Es muy importante que lógicamente busquemos altavoces que estén diseñados para un sistema de sound masking. Yo les puedo recomendar la serie de Lowell. Si tienen más dudas directamente acerca de cómo hacer una configuración, en la página de Lowell viene un diagrama y viene una selección de acuerdo a unas preguntas que te hacen cómo seleccionar el mejor altavoz para esto. Es algo automático que se tiene. Entonces podemos encontrar directamente estos diagramas dentro de la página de Lowell y también un tipo de software que nos ayuda a escoger exactamente cuál es el altavoz que podemos utilizar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Ahora, esto es muy... Rafa, les estoy dejando el link a todos ahí en el chat. Perfecto. Para que la liguilla los lleva directo a la página de Lowell en el área de sound masking. Ellos tienen más productos y esta liguilla los lleva específicamente a la parte de audio de ellos. Exactamente. Muchísimas gracias, Manfred, por esa liga que nos pusiste ahí. Esa liga nos va a ayudar justamente a ver el diagrama y a meternos al software para conocer exactamente qué equipos vamos a requerir de altavoces dentro de un sistema de enmascaramiento. Ahora, esta es una de las cosas que cuando di el curso la vez pasada, me preguntaron, oye, ¿qué tipo de alineación se necesita para tener un sound masking de cobertura completa? Ok, existen tres tipos de traslapes que se utilizan dentro de
las bocinas, y no solamente para el audio de sound masking, sino también para audio ambiental en una zona o de audio distribuido. Existe la cobertura borde a borde, esto significa que lo que nos puede dar la bocina de diámetro, podemos representarlo de cierta forma con un círculo y nosotros podemos tener la dispersión dentro del techo de esa zona y vamos a tener una cobertura borde a borde. Después tenemos una cobertura con traslape mínimo en donde podemos juntar un poco más las bocinas y ya vamos a tener un traslape de frecuencias directamente. Y la cobertura de borde a centro, que es la que vamos a tener la mayor cobertura posible de audio. Lowell en este caso recomienda ampliamente que tengamos este tipo de cobertura cuando vamos a hacer un sistema de enmascaramiento de audio. ¿Qué ventajas tenemos? Que lógicamente hay bocinas que son muy económicas de la marca de Lowell, en donde podemos hacer esta representación en áreas muy grandes sin que el presupuesto sea una barbaridad. Entonces nos permite hacer eso. La pregunta que me hicieron, oye Rafa, perfecto, pero bueno, la cobertura borde a centro es la mejor opción, pero muchos presupuestos se van a salir de control directamente por eso. ¿Puedo hacer la cobertura borde a borde para colocar un sistema de masking? Mi pregunta fue la siguiente para este cliente para poderle responder. Ok, ¿en qué área determinada quieres cubrir el masking? Porque muchas veces el sound masking lo que podemos hacer es crear un tipo de pared virtual dentro de un espacio de oficina para que en ese espacio tengan esa frecuencia y la frecuencia no pueda viajar de un sitio a otro. Lo que hacemos es que en lugar de hacer un baño parejo de sonido dentro de toda la habitación, que debe de ser lo óptimo, podemos crear paredes virtuales en limitación de áreas en específico para poder hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy importante, tener los planos del lugar y ver cómo está el mobiliario actual del espacio para poder hacer una recomendación. En caso de que necesiten hacer una recomendación y no cuenten con todos estos elementos, va a ser difícil recomendar algo y mi recomendación principal es que nos vayamos con una cobertura del borde al centro. Eso para mejorar el audio del sistema. Ahora, aquí ya vimos todo lo que necesitamos en cuestión de bocinas, que tenemos otra línea de marcas mucho más completa dentro de la página de Logo que pueden visitar más adelante, o si tienen alguna duda se pueden comunicar con nosotros para que vayamos resolviendo ese problema paso a paso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos para complementar las bocinas que ya tenemos de enmascaramiento de audio, necesitamos los generadores de ruido. En particular, Logo maneja 4 generadores o 4 modelos de generadores de ruido. El SMG1, que es el sistema más sencillo que manejan directamente, lo podemos ver en la fotografía, es un sistema muy pequeñito. Tenemos el 1R, que es exactamente la misma capacidad que el 1, pero viene con orejas para rack. Tenemos el SMGA5A, que ya es un sistema mucho más grande. Ese nos permite tener ya una potencia de 5 vatios dentro del sistema directamente. Y pueden ser utilizados altavoces de 8 ohms o de 70 volts sin necesidad de un amplificador de potencia independiente. Y tenemos después el sistema más grande, que es el SMGA25. Este sistema es el más grande y es el que normalmente se vende muchísimo más. Este sistema ya tiene una potencia de 25 watts, entonces ya podemos alimentar un sistema de 70 volts sin necesidad de un amplificador de potencia de forma independiente. Entonces, estos que vemos aquí son tanto ya amplificados y nos pueden dar una presencia de 70 volts o de 8 ohms con 25, 5 y 1 watt de potencia. Entonces, ahí directamente sí no tenemos cualquiera de estas situaciones. Ahora, adicional a este sistema, ¿qué necesitamos? En algunos casos en particular, vamos a requerir ecualizadores externos. Los ecualizadores, ¿para qué nos van a funcionar? Lógicamente vamos a necesitar un sistema de analizador de espectro de frecuencias para poder realmente determinar que la frecuencia en S40 es la que estamos utilizando de forma correcta. Entonces, en algunos casos en donde la frecuencia en S40 no tenga una presencia adecuada por reflexión de espacios, podemos utilizar ecualizadores gráficos de banda de cualquier marca directamente. Lowell no maneja ninguno de serie,
pero podemos utilizar ecualizadores de banda y no tienen que ser tan grandes. Realmente con que tengan 5 o 10 bandas, con eso ya podemos hacerlo. De hecho, en algunos casos hay ecualizadores electrónicos que pueden cubrir hasta 100 y 200 bandas que lo podemos hacer de esta forma. Y también vamos a poder llegar a utilizar en algunos casos, si el proyecto es muy grande, amplificadores. Esos amplificadores nos van a permitir tener mayor cantidad de bocinas dentro de un espacio. Como vemos, los generadores por sí mismos, los modelos 25 y 5A, ellos por sí mismos pueden conectar bocinas directamente y con eso ya generarlo directamente para un área relativamente pequeña. Si estamos hablando que tenemos 25 watts y los taps de las bocinas de 70 volts que vamos a utilizar de Lowell tienen un cuarto, medio watt, un watt y 2 watts, con estos amplificadores podemos meter bastante cantidad de bocinas. Si de repente necesitamos algo mucho más grande, podemos utilizar amplificadores externos, ya sea de otra marca, para tenerlo. Pregunta que seguramente Juan Pablo, si estuviera aquí dentro del chat, lo haría. Oye, ¿y necesitamos amplificadores con DSP? Una de las ventajas de tener amplificadores con DSP, como los de Sonas, por ejemplo, que ya no necesitamos un ecualizador externo, porque el mismo sistema de DSP ya viene con una ecualización gráfica dentro que podemos manipular manualmente para cambiar las frecuencias directamente. Entonces, sí, Juan Pablo, sí podemos utilizar ecualizadores de DSP para esto. Ahora, la instalación del sistema es realmente fácil. Si ustedes ya han hecho un sistema de audio distribuido dentro del espacio de 70 volts, no hay ningún problema con eso. Lo único que necesitamos hacer es colocar el cableado, la instalación de las bocinas, ya dependiendo qué tipo de bocinas sean, si son bocinas de baldosas, bocinas de empotrar, bocinas que van dentro del mismo techo, y la instalación del equipo dentro del rack. O sea, como pueden ver, una instalación de un ruido rosa no es ¿cómo se le llama? Una ciencia nuclear, ni se necesita ser un ingeniero de la NASA, ni nada por el estilo. ¿En dónde nosotros sí debemos de tener en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos o cuál es el espacio que se va a cubrir? Recuerden que hay muchísimas empresas que utilizan el software de diseño llamado IS. En el IS nosotros podemos, de hecho es gratuito por parte de Sonance. Aquí lo que necesitamos revisar es si podemos bajar las especificaciones dentro del mismo sistema de software IS de las bocinas de Lowell para saber exactamente cuál va a ser el traslape que vamos a utilizar y cuál va a ser la ubicación de las bocinas. Es muy importante que cuando vayan a hacer un diseño ahora sí, de sembrado de bocinas, el plano que nosotros utilicemos para ese diseño sea el de iluminación, para que no tengamos problemas de colocar una bocina donde va una lámpara directamente. Entonces, este es el primero de los cuidados que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a hacer un uso de software. Si vamos a hacerlo, necesitamos tener dentro del mismo sistema la iluminación bien colocada. Ok, en resumen, realmente esta presentación hemos revisado de forma muy básica cuáles son las reglas de control de un elemento. Recordemos rápidamente. Al hacer la visita a un espacio, revisar qué tipo de elementos tenemos y llevar un checklist para revisar todos esos elementos. Hacer realmente que el usuario final entienda las expectativas de un sistema de enmascaramiento de audio. Eso es algo de lo más importante que tenemos que hacer. Realmente no queremos hacer un libro de texto ni nada por el estilo de esto, sino queremos darles las herramientas para hacer un sistema de enmascaramiento básico y en caso de que quieran conocer más acerca del tema, les puedo recomendar diferentes títulos o puedo recomendarles diferentes certificaciones que pueden tomar para volverse expertos en el sistema de enmascaramiento de audio. Yo estoy justamente dentro de poco, ya que termine lo de la pandemia, quiero tomar una certificación no virtual, sino real directamente en sitio en Estados Unidos para certificarme como ahora sí, instalador certificado de enmascaramiento de audio electrónico. Así se llama la certificación que quiero tomar. Entonces, nada más esperamos a que termine lo de la pandemia para poder hacer esto. Y Lowell directamente recomienda que contraten servicios de consultores de audio. No solamente de consultores de audio certificados, sino también puede ser personas que se dediquen a hacer paneles acústicos
que los acompañen dentro de las mismas visitas que se puedan hacer para que hagan las recomendaciones. Esto es básico a lo que necesitamos mejorar. Un sistema de enmascaramiento de audio no es mágico, necesitamos tener elementos tanto arquitectónicos como de mobiliario bien definidos para tener una muy buena prestación del sistema y poder tener realmente una recomendación. Simplemente fue una embarradita de mantequilla a la tostada para que conocieran qué es lo que Lowell puede llegar a ser y cuáles son las características de los sistemas de Lowell que tiene. Muchísimas gracias. Ok, bueno. Perdón, ahí se nos fue el audio un poquito. Ok. Listo, Perfecto. ¿tenemos alguna preguntita por ahí, Manfred? Tengo muchos comentarios, Rafa, sobre aplicaciones. Los dirigí mucho a la página de Lowell y productos que hay disponibles. Gracias, Rafa López, porque estuvo aquí. Miguel Salazar también mencionó el cono del silencio, lo que mencionaste al principio de la parte, el fundamento de esto. Renato Rojas desde Costa Rica, saludos. No, estamos bien. Estamos bien, Rafa, gracias por toda la información. Realmente esta pone, como dije al final, una embarradita de mantequilla a la tostada. Es un tema realmente complicado, no lo quería complicar muchísimo se los juro, leí una tesis del MIT de Massachusetts en donde decían exactamente cuáles son las frecuencias que tenemos que hacer en el analizador de espectro, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué tipo de analizador de espectro necesitamos utilizar. Es muy complejo el enmascaramiento de audio. Lo que tratamos de hacer con esta presentación en particular es presentar que tenemos una opción para hacer un enmascaramiento de audio básico. Mi recomendación principal sería primero probarlo en una oficina de ustedes, en una casa, en una oficina de un amigo directamente, para que nosotros veamos cómo funciona el enmascaramiento de audio. Es difícil recomendar siempre cuando no conocemos el alcance de los productos que tenemos a la mano. Realmente comprar un par de bocinas con un generador es relativamente económico. Entonces yo los invito a que hagan esa inversión directamente para sus espacios directamente y vean la diferencia que existe entre cuando tenemos un sonido normal y cuando prendemos un generador de ruido para tener un sistema de enmascaramiento electrónico. Eso realmente nos puede apoyar. Vamos a ver, Manfred, si con Lowell nos podemos apoyar para hacer un paquete pequeño y poder ofrecer un costo atractivo para los clientes con este tipo de sistemas.